es súper importante, y esa interacción que sale con ellos, del Estado con ellos, es una cosa, pues un aspecto muy importante de tener en cuenta en cualquier clase de política y de regulación energética. Entonces, por eso quisimos dedicarle toda una sesión a los gremios, y el próximo panel tendremos 4 representantes de 4 gremios del sector, muy chéveres. Son, de hecho, yo que les hablo con el sombrero del Estado, y Heidi que está del otro lado de los gremios, desde el sombrero del Estado les digo que es una interacción muy enriquecedora. Es muy chévere escucharlos, porque siempre van a tener una visión totalmente opuesta al gobierno. Bueno, en algunos casos no es totalmente opuesta, pero la mayoría de las veces es opuesta, y es enriquecedor ese debate. Además, pues como vamos a ver, digamos que tiene sus pros y sus contras, pero quiero como recalcarles que en el panel que vamos a tener el martes vienen pues personalidades de los gremios que tienen una posición de oposición, valga la redundancia, bastante fuerte. Entonces, va a ser un debate bastante caluroso, pienso yo, pero muy chévere por ese mismo hecho. Entonces, para que, digamos, estemos como atentos a ese debate que se va a dar, además porque entre ellos mismos tienen posiciones distintas, entonces es interesante verlos en acción. Sí, claro, porque es que estos invitados que vamos a traer el martes pertenecen a varias agremiaciones. ¿Nos escuchan? ¿Aló? ¿Toca gritar un poquito más? Ellos sí, no. Hola. Sí se escucha. Bueno. Ah, se está apagado. Sí, no. Sí, Vamos a contar con la presencia de 2 agremiaciones de generación. Una que está por parte del sector renovable convencional, las hidráulicas. Las hidráulicas. Pues las hidráulicas a menor y a gran escala. Tenemos otra agremiación en donde están la mayor parte de los térmicos. Tenemos una agremiación de energías renovables, y tenemos la agremiación de distribuidores, porque pues es importante que esté como toda la cadena. Nos gustaría inicialmente como saber si ustedes qué opinión tienen de los gremios. O sea, cuando se habla de una agremiación, no solo en el sector energético, porque hay muchas agremiaciones, ¿qué es lo primero que pasa por su cabeza? El gremio es una reunión de entidades con unos objetivos como comunes, pero que lamentablemente, si no se controlan bien, terminan convirtiéndose en carteles. ¿Sí? Empiezan a manipular toda la política regulatoria orientada única y exclusivamente a salvaguardar sus intereses por encima de los demás de la cadena. Entonces, esa labor, digamos, de que lo que salga no tenga un sesgo hacia alguno de los gremios de la cadena es una labor que le corresponde lógicamente a la CREG, pero que a veces se ha visto influenciada porque pues como pasa en política, los gremios muchas veces tienen sus allegados dentro de los expertos comisionados. Entonces se forman unas discusiones bastante tensas, lo que he vivido en la participación que he tenido en esos ejercicios. Entonces, Ya que en ese punto hay algo muy importante en este país, y es que hay un grado importante de independencia en la CREG respecto al gobierno. Sin duda los gremios tienen una capacidad de influir sobre el gobierno, pero entre el gobierno central y la CREG, por el hecho de que los comisionados son el libre nombramiento por una remoción, eso le da cierta distancia al ministerio y a la presidencia. Entonces, por supuesto, cualquier gremio
son personas que están en una élite que se podía naturalmente toda la comunicación directa con los altos ejecutivos del gobierno, pero el modelo de independencia de la CREC le da cierto grado de distancia frente al Estado del gobierno central. Entonces, sin ser, por supuesto, químicamente pura la CREC, ninguna entidad del Estado lo es, esa independencia me parece que es un valor que tiene la CREC, que tiene la República, que tienen varias entidades. Sí. Yo creo que debemos tener un punto de vista y es, los gremios se hacen para defender sus propios intereses y siempre los propios. Entonces hay que saber que tenemos que andar con eso. Listo. Entonces, ahí ustedes tocaron unos puntos muy importantes que vamos a ver en la presentación. Entonces, eso de poder, influencia, tenemos que convivir con ellos. No nos gustan, si nos gustan, es independiente. Entonces, vamos a un poco aterrizar esos conceptos y ver, digamos, esas dos posiciones. ¿Los gremios le hacen bien a una democracia? ¿Son necesarios? O por el otro lado, no son necesarios, pues nos iría muy bien sin ellos. Entonces, vamos a ver esas dos posiciones. Bueno, vamos a iniciar con una gráfica que en lo personal me gusta mucho, que es como el flujo de la economía, que nos hace entender mejor cómo estamos parados en la sociedad. Y tenía yo un profesor que decía, si usted la novia le dice que usted es muy egoísta, usted le debe decir sí, yo soy egoísta, porque Adam Smith en su libro de economía dice que los seres humanos son egoístas por naturaleza y yo soy un ser humano, así que por naturaleza yo soy egoísta. Y sí, o sea, los gremios y la sociedad y las empresas y nosotros mismos buscamos nuestro máximo beneficio siempre. Que ese máximo beneficio a veces va de la mano con la sociedad y tenemos algo aquí muy interesante. Entonces tenemos en el centro el gobierno que nos provee servicios, ¿sí? Servicios que normalmente una empresa o nosotros mismos no estaríamos ni en la capacidad ni en el interés de brindarlos. Por ejemplo, el alumbrado público. O sea, ¿qué me lucra a mí? O sea, si eso no me da mi plata, pues yo no lo hago. Pero pues, para la sociedad tiene un bienestar. Entonces, vienen dos flujos. Viene desde las familias y desde la organización, el Estado recibe impuestos. Y con esos impuestos da unos bienes y servicios. Y al mismo tiempo genera unas reglas y una regulación para controlar o dar unas reglas justas en los mercados de factores y en los mercados de bienes y servicios. Y entonces aquí viene algo muy interesante en este flujo. Entonces, tenemos las empresas. Las empresas, para poder brindarnos sus servicios y poder darnos lo que requerimos, pues necesitan personal y necesitan mercados de factores, labor, tierra, capital, habilidades, porque pues sin estas personas no se podría crear nada. Y en contraprestación, pues de la empresa sale un pago económico, que pues tiene sus reglas de regulación para que sea justo entre las dos partes. Ahora bien, yo en mi hogar necesito unos bienes y servicios para poder vivir en comodidad, para poder ser feliz. Y estos servicios me los ofrece la empresa. Y en contraprestación yo le pago. Y entonces la empresa me paga y yo le pago a la empresa. Y a su vez tenemos un flujo de dinero con el Estado para poder tener estos beneficios. Y entonces aquí aparecen los gremios. Unos por parte, todos por parte de la industria realmente, porque puede ser que muchas veces representen a los hogares, pero los representan a gran escala. Entonces vamos más por este lado, porque pues como hay unas reglas que vienen del Estado, pues yo como persona egoísta por naturaleza quiero maximizar mi beneficio y necesito para eso pues estar presente.
Listo, entonces miremos qué es un gremio. Entonces, un gremio, la gente a veces se refiere, o en la literatura ustedes también pueden encontrar, que un gremio se refiere indistintamente a gremio, asociación gremial, grupo de interés o grupo de presión. Algunos, digamos, autores, llamémoslo así, de la literatura de asociaciones gremiales, pues prefieren un término u otro, pero en general una asociación gremial es un grupo de interés o un grupo de presión con unas posiciones y con unos objetivos económicos similares que se asocian para perseguir esos objetivos económicos similares. Entonces, es un arreglo social basado en la libre voluntad, en un objetivo común, son constituidas para expresar, para promover, para representar sus intereses y sus preferencias. Ahora, digamos que un gremio pues puede ser grande, o sea, puede ser de muchas empresas o puede ser de muy poquitas empresas. Y ahí se presenta, digamos, un incentivo de qué me ofrece el gremio para yo como empresa afiliarme, que toca un poquito en lo que Heidi estaba diciendo. Entonces, si yo como empresa soy grande y poderosa, pues tal vez pueda ejercer la misma influencia, ya vamos a ver qué es eso, en lograr mis objetivos. Pero si yo soy muy pequeña, pues nadie me va a escuchar, entonces para mí pertenecer a un gremio pues es atractivo. Ahora bien, si un gremio es muy grande, está conformado por muchas empresas pequeñas, entonces algunas empresas pueden sentir que su aporte o que lo que ellos hacen en el gremio no es que signifique mucho comparativamente con otras empresas, sobre todo si están mezcladas, grandes y pequeñas. Entonces vamos a ver más adelante qué es lo que ofrece un gremio a las empresas que se asocian, por qué realmente se asocian, qué las motiva a asociarse y qué las desmotivaría a no asociarse. Entonces, pues, ¿qué funciones? Como decía Julia, un gremio, además de ser una entidad con ánimo es una entidad jurídica, es una empresa también, y también necesita un beneficio, y obviamente cobra una afiliación, y en la mayoría de los casos no es una afiliación barata. Entonces, tiene que demostrar que vale la pena estar ahí, que el valor agregado que da pertenecer a esa agremiación es tal que yo felizmente voy a pagar, dependiendo del tamaño de mi empresa, 15, 30, 40 millones de pesos mensuales por estar ahí, porque me representan, porque mis ideas sean expuestas. Entonces, estas agremiaciones son una pieza clave en la economía. Puede que sean canzones que en las entidades, sobre todo en las entidades estatales, digan, es que, ¿cómo joden? No decimos eso. No, pues digo, como decía Jorge la vez pasada, coloquialmente, ¿no? Uno se imagina. Pero dentro de estas agremiaciones se generan espacios de discusión muy interesantes, porque como lo mencionaba Julia, hay empresas muy pequeñas que por sí solas su voz no se escucha, y estas agremiaciones crean unos espacios, al menos en el sector eléctrico tienen unos comités técnicos en los cuales va un representante de cada empresa, se sientan y empiezan a discutir, y todas las voces se oyen acerca de una resolución, de una nueva normatividad, de un impacto, de cuáles van a ser las consecuencias, qué debo hacer, cómo me debo preparar, y se genera un debate tal que se puede unificar, no solamente con la idea de una empresa, sino con el grupo en general, algo para llevar al gobierno y proponer. A veces son puras críticas, a veces son propuestas estructuradas, y puede existir una distorsión dependiendo de la agremiación. Hay muchas agremiaciones, están en todos los eslabones de la cadena, entonces pues cada agremiación tiene su punto de vista y cada una jala para donde más le conviene. Más adelante veremos un poco la historia del surgimiento de los gremios, pero uno dice un gremio existe en una nación, sobre todo una nación muy intervencionista. Entonces, cuando un Estado es muy intervencionista,
tiende a afectar mucho los intereses económicos de los privados y los intereses económicos de las empresas poderosas. Y es natural, digamos, esa reacción de la sociedad de asociarse y decir, no, vamos a defender nuestros intereses porque el Estado está siendo muy intervencionista. Ahora bien, si el Estado es muy free market, como por ejemplo en cierta época de los Estados Unidos, entonces digamos que no hay una razón de existencia de un gremio, porque pues para qué si el Estado va con mis mismos intereses de la creación de empresa, de la libertad de empresa, etcétera, etcétera. Sí, entonces en la correo que recibieron de esta sesión, creo que recibieron 2 textos guías para esta sesión, que se los recomiendo mucho. Unos de Miguel Urrutia, son viejitos, unos de Miguel Urrutia y otros de Rodrigo Lozada, sobre los gremios. Y ellos hacen un recuento como de la historia de las asociaciones gremiales y de por qué surgen y de por qué no. Y entonces dicen eso. Por ejemplo, en los años 30, cuando el Estado era muy intervencionista, entonces comenzó todo el auge de los gremios a defender esas posiciones. Ya cuando el Estado entonces un poco se relaja y ya comienza más el libre mercado, ya comienza más la internacionalización, etcétera, etcétera, entonces ya digamos que el poder de un gremio no, digamos que la razón de ser de un gremio, entonces uno ya se pregunta, bueno, pero pues ¿cuál es exactamente tu papel? Y eso lo vamos a ver hacia el final de de hacer las transformaciones que debe tener un gremio, ¿no? Y cuál es el nuevo rol que debe tener. Ahora bien, si uno ve, digamos, si debe existir o no un gremio cuando un Estado tiene toda la potestad de sacar una política, entonces uno dice, o ellos, los autores dicen, un gremio contribuye a un debate sano y a un debate necesario, ¿sí? Porque el hecho de que exista el gremio hace que se haga un gradualismo en esa política, que el Estado saque, el regulador o el Estado saque una propuesta de política y que no reciba ninguna visión de oposición ni ningún punto de vista contrario, pues entonces también hace como que cae en un estado dictatorial, ¿no? Entonces también una característica de una sana democracia es efectivamente que existan diferentes puntos de vista, y el gremio representa eso, esos diferentes puntos de vista que sean escuchados de una manera organizada. Entonces, así como al principio decíamos, no, tenemos que convivir con ellos, nos gusten o no, en realidad la democracia, digamos, busca eso, que se escuchen las diferentes posiciones de todos, y no es una cuestión de que nos guste o no, sino que es necesario escucharlos a todos y de cierta manera tener una solución concertada. Entonces, en uno de los libros que les cito, ellos hacen como unas entrevistas a presidentes sobre su visión de cómo se hace esta concertación política, y citan a una entrevista que le hicieron a Carlos Lleras en su momento, diciendo él que digamos, esa interacción con los gremios, porque a veces se critica mucho de, es que el gobierno hizo un pacto con las asociaciones gremiales para, entonces él decía, no necesariamente es un pacto, es una concertación, donde ellos proponen su visión, lo hacen muchas veces mediante estudios técnicos muy rigurosos que de verdad tienen como un respaldo técnico serio, económico serio, en donde uno como Estado dice, ve, tienen razón, estas cifras que muestran o estas conclusiones que muestran son acertadas, y entonces eso ayuda a que salga una concertación de la política, más no un pacto, pero sí una concertación. Pero al final digamos que es el Estado quien es el llamado a definir esa política, porque como lo mencionábamos también y lo mencionaba Heidi, el Estado busca, digamos, dar ese bien público que las empresas no. Las empresas tienen un interés económico en un bien privado, en maximizar mis ganancias, y es normal, ¿no? Así lo decía Jorge, ¿no? Vamos a ver quién entonces aquí hace algo porque en beneficio de la sociedad, no, yo lo hago en beneficio propio, lo mismo la empresa. Ahora bien, el Estado es el llamado a proporcionar ese bien público y es defender esos intereses de todos. Entonces, digamos que ahí tiene que hacer como un trade-off entre esa posición gremial y la posición del Estado. Y este tipo de debates es muy importante que se den porque le da al regulador una visión más amplia de lo que está haciendo.
las empresas conocen día a día cómo es la ejecución, están en el campo, es como la analogía entre la academia y el área laboral. Entonces, ninguna de las dos tiene la verdad absoluta, porque cuando yo estoy en la academia, pues el papel aguanta todo, pero cuando estoy en el campo, pues hay otros factores que influyen, pero necesito la academia, necesito saber estas bases, necesito también que me aterricen, que se está buscando un beneficio común y no solo uno propio, pero que haya una concertación, porque pues ninguno de nosotros trabaja gratis. No vamos a nuestras oficinas por ser altruistas. Nos gusta lo que hacemos, claro, y es maravilloso poder ir a un lugar donde le apasiona el trabajo que está haciendo, pero necesita una contraprestación, porque si no, se vuelve ineficiente. Si a mí no me pagan, pues entonces yo me voy temprano, yo no empiezo a hacer las cosas, porque, o sea, ¿qué beneficio estoy sacando? Pero debe ser justo, ¿cierto? Ese pago debe ser justo. ¿Por qué? Porque si no, entonces la empresa se desangra también y bla, bla, bla. Entonces lo mismo pasa con las empresas. Le deben cobrar a los usuarios de una manera justa, pero también deben tener una remuneración justa, y aquí es donde entra el regulador. Y esa sinergia es fundamental, y llegar a acuerdos es fundamental. Un poquito aquí, digamos, de rigurosidad académica, para aquellos que les guste la ciencia política. ¿Aquí hay un politólogo? ¿Abogado? ¿No? Yo en otra vida quiero ser politóloga. Aquí les traigo un poquito un recuento que hacen en el libro que les digo, este politólogo francés de la escuela pluralista, y él dice, un requisito para una verdadera democracia es el aumento en esas asociaciones gremiales. Un aumento, digamos, significativo, si uno estudiara la historia de un país por el aumento significativo de sus gremios, y uno ve un aumento significativo, uno dice, según la escuela pluralista, esta democracia es una democracia fuerte, es una democracia establecida, porque además uno de los requisitos para que exista una asociación gremial, para que florezcan, es la libertad de prensa, ¿sí? Y el derecho como al sano debate y a la sana oposición. Y si florecen las asociaciones gremiales, pues entonces uno dice, entonces en esa democracia existe libertad de prensa y existe un derecho, pues, a la sana oposición. Entonces, este politólogo dice, si los hombres han de mantenerse o volverse civilizados, el arte de la asociación tiene que prosperar y perfeccionarse en la misma proporción que aumenta la igualdad. Yo sé que somos ingenieros, pero esta es una frase súper profunda que te dice como, si vamos a ser una sociedad avanzada, tenemos que escucharnos, tenemos que tener un espacio de debate en donde las opiniones de todos quepan, y esas opiniones no tienen por qué derivar en ningún tipo de violencia, ni ningún tipo de ataque personal, nada, son opiniones, son puntos de vista, y eso es algo que a una sociedad como la nuestra, en un punto más allá del sector eléctrico, le hace falta, ¿sí? Eso lo podemos ver en campañas presidenciales, eso lo podemos ver en partidos de fútbol, ¿sí? A nosotros como sociedad nos hace falta crecer democráticamente en eso. No somos capaces de escucharnos, de escuchar la oposición, de entender, de llegar a una concertación, de separar esas diversas posiciones de una amistad o de una relación profesional, etcétera, etcétera, de una relación familiar. Entonces, como esa falta de democracia se ve en nuestras relaciones personales también, y cómo nosotros como ciudadanos respondemos a muchas otras cosas. Ahora, ya aplicado al sector eléctrico, también se ve, también las discusiones son acaloradísimas, y también en la relación entre gremios y Estado, esa relación alcanza a ser un poco trastornada, precisamente porque no hemos alcanzado, digamos, ese grado de democracia fuerte en el que somos capaces de escucharnos y entender esos diversos puntos de vista. Listo, entonces vamos a ver como un poquito una evolución del surgimiento de los gremios en Colombia. Entonces, ¿desde cuándo, según la literatura que les cito, se empieza a hablar de gremiaciones en Colombia? Más o menos desde 1972, con unas escrituras que tenía el padre Camilo Torres.
Entonces él decía, como que hacía referencia a los grupos de presión y a la influencia que tenían en la política colombiana. Más adelante tenemos, por ejemplo, este señor Bruce Begley, que hizo una tesis como en la political power and public policy en Colombia. Entonces, él hace como una revisión sobre todo de la época del Frente Nacional y cómo era la relación del Estado con las agremiaciones. Más adelante tenemos, bueno, ya en 1981 a Luis Carlos Galán, que decía mucho que los gremios eran el escenario donde se discutían las cosas más importantes del país. Entonces, para ese entonces, los gremios tenían una fuerza increíble en Colombia. No una fuerza, digamos, de imponer cosas, pero sí eran un espacio mucho, como muy académico y muy riguroso de discusión de políticas. Y de ahí salían muchas de las políticas que se adoptaban. De hecho, revisando, digamos, la literatura, uno ve que antes los gremios eran quienes le daban al Estado como, mira, esta es la ley de presupuesto, yo qué sé, porque y hay un estudio súper riguroso de la economía colombiana, de cómo debía ser, del crecimiento, etcétera, etcétera, una